Y por cierto, Verónica, ¿ya te llegó mi presentación? Ah, déjame checar. No, no me llegó. No, no estará en spam. No. Clara, también si prefieres tú compartir tu presentación, te pongo como con el permiso para compartir pantalla. Ah, sí, no, es que lo decía porque tengo problemas ahorita con mi Ah, computadora. De hecho, por eso me salí, luego bien. Por eso salí Ajá, bien. sí, es que. A ver, pero déjenme checar si requieren internet. Ah, sí, me parece que sí te los envié. Y también te envié la otra cosa que me pediste. A través de una imagen porque no puedo acceder ahorita a mis archivos de la computadora, Verónica. ¿No nos lo podrá enviar a nosotras, Vianney, a ti o a mí? sí, le acabo de mandar el mensaje a Lara para ver si me lo comparte a mí y ya yo lo transmito. Si no, deja pasarte de nuevo mi correo, porque igual y. A ver.
Lara, ya recibí tu mensaje, pero no hay adjunto nada. Es un mensaje vacío. Yo creo que sí podemos ir avanzando aunque no tengamos presentación. Sí, pues si quieren ya me empiezo. Ujú, y ya ahorita si me llega el adjunto, es que es un mensaje vacío. Y no llega, no se alcanza a adjuntar tu presentación. Bueno, pues entonces empiezo. Ok. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidas a esta tercera sesión de la cuarta línea de estudios del seminario de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. El día de hoy, María Schoenstatt Lara Trenado nos presenta su ponencia titulada Donna Haraway en las epistemologías feministas, conocimientos situados como propuesta de objetividad científica. Y bueno, por otro lado, Iris Yubicela Olvera Moreno es nuestra comentarista el día de hoy. Y bueno, le cedo la palabra a María. Bueno, pues perdón por todos estos inconvenientes. Digo, por ahí también me pidieron mi semblanza curricular, así que si me lo permiten me voy a presentar a mí misma. ¿Está bien? ¿Sí, Verónica? Ah, sí. Vale. Bueno, pues yo soy egresada de la licenciatura. ¿Aquí ya me escuchó? Sí, mucho mejor. Gracias. Vale, qué bueno. Bueno, yo soy egresada de la licenciatura en Filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro. Soy jefe editorial de la editorial independiente Filósofas a Granel. Soy coautora del libro Filósofas, catálogo de difusión de vida y obra de mujeres en la historia de la filosofía. He participado como asistente de investigación en el 20º Verano Regional de Ciencia y he sido organizadora de congresos, cursé los diplomados Feminismos Críticos para la Participación Política y Género, Sociedad y Conocimiento. Mis temas de interés son el feminismo, la filosofía de la ciencia y las epistemologías feministas. Y bueno, antes que yo iba a hablar mi comentadora Iris Yubicela. Hola, buenas tardes. También me presento nuevamente. Mi nombre es Iris Yubicela Olvera Moreno. Soy egresada de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro y compañera de Schoenstatt Lara Trenado, y de quien voy a dar una pequeña introducción de su trabajo. La investigación de Schoenstatt busca cuestionar las ideas de objetividad que se encuentran fundadas en esencialismos y que inclusive podemos encontrar en la filosofía feminista, y a la cual critica a partir de los textos básicos de Donna Haraway, que es a lo que va a dedicar el día de hoy su ponencia. Gracias, Iris. Bueno, sí, mi ponencia se titula Donna Haraway en las epistemologías feministas, conocimientos situados como propuesta de objetividad científica. Y bueno, antes de pues comenzar con la propuesta de Haraway, muy pertinente dar como un pasaje general de lo que son las epistemologías feministas. Y bueno, las epistemologías feministas tienen un origen en los años 70 y pues realmente en términos generales a lo que se dedican son pues a preguntarse sobre cómo en la construcción de conocimiento y también en la construcción de conocimiento científico se reproducen las desigualdades de género. Esto sobre todo porque en la ciencia pues es pues un elemento del cual pues la sociedad tiene que confiar, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que un discurso que esté pues planteado de esa manera reproduzca como sesgos de género, ¿no? Y bueno,
Aquí tengo esta de Blázquez Graf, del texto Epistemología y Temas Centrales. Se la voy a leer para que quede un poco más claro acerca de qué tratan las epistemologías feministas. La epistemología feminista estudia la manera en que el género influye en las concepciones del conocimiento, en la persona que conoce y en las prácticas de investigar, preguntar y justificar. Identifica las concepciones dominantes y las prácticas de atribución, adquisición y justificación del conocimiento que sistemáticamente ponen en desventaja a las mujeres porque se les excluye de la investigación, se les niega que tenga autoridad epistémica, se denigran los estilos y modos cognitivos femeninos de conocimiento, se producen teorías de las mujeres que las representan como inferiores o desviadas con respecto al modelo masculino. Se producen teorías de fenómenos sociales que invisibilizan las actividades y los intereses de las mujeres o las relaciones desiguales de poder genéricas. Y se produce conocimiento científico y tecnológico que refuerza y reproduce géneros de género. Y bueno, entre los temas centrales que tienen las epistemologías feministas está la crítica a los marcos de interpretación de la observación, la descripción e influencia de roles y valores sociales y políticos en la investigación, la crítica a los ideales de objetividad, racionalidad, neutralidad y universalidad, así como las propuestas y reformulación de las estructuras de autoridad epistémica. Y bueno, dentro de las epistemologías feministas, lo que vamos a encontrar es, por un lado, a científicas feministas, ¿no? Que desde pues, sus áreas critican a la ciencia, ¿no? Desde sus disciplinas, y también por otro lado tenemos a las filósofas feministas que critican pues a la ciencia en un orden conceptual, que van a criticar la neutralidad, la objetividad, la racionalidad y la universalidad en la ciencia. ¿Ok? Y bueno, dentro de las epistemologías feministas se tiene una clasificación que yo tomo de Sandra Harding, que de hecho ella también es pues una autora de las epistemologías feministas, que divide a las vertientes de la epistemología feminista en tres. Una es empirismo feminista, la segunda es punto de vista y la tercera es feminismo postmoderno. Ahora, voy a describir cada una de estas vertientes. Voy a decir, y también voy a hablar acerca de algunas de sus autoras, de su noción de objetividad, como también para comprender por qué Donna Haraway pues propone lo que propone, con quién está discutiendo, ¿no? Y a quién le está respondiendo. Entonces, esta primera vertiente, que es el empirismo feminista, pues trata la experiencia como la mejor manera de legitimar el conocimiento. El empirismo feminista también piensa o propone que los valores feministas mejoran los métodos científicos. También las propuestas del empirismo feminista pueden ser ejercidas por hombres y por mujeres. Esto es un punto importante porque no en todas las epistemologías feministas es así, o se contempla así. Luego, y su sujeto de conocimiento son las comunidades o redes de individuos, ¿no? Y aquí, en esta vertiente, tenemos a la autora Helen Longino, ¿no? Que ahorita en un momento vamos a hablar sobre su propuesta de objetividad. Después está la vertiente del punto de vista. Esta vertiente cuestiona los conceptos de objetividad y neutralidad y también las mediciones cuantitativas y los métodos que separan sujeto y objeto. También en esta vertiente del punto de vista se piensa que no hay una localización desde la cual producir conocimiento libre de valores o prejuicios, pero que hay posiciones mejores que otras, ¿no? Entonces, en este sentido, se sostiene que las mujeres tienen una perspectiva mejor para abonar a un punto de vista científico, ¿no? Entonces, en este sentido, esta
esta vertiente de la epistemología feminista sí privilegia a la mujer epistemológicamente. Ajá. No es como en el empirismo feminista, que tanto hombres y mujeres pueden usar como los métodos feministas en la ciencia. Después, bueno, en esta vertiente vamos a hablar sobre la noción de objetividad de Evelyn Fox Keller y Sandra Harding. Y bueno, la tercera vertiente que clasifica Sandra Harding es el feminismo posmoderno. Y bueno, el feminismo posmoderno pues no privilegia a la mujer epistemológicamente, de hecho critica privilegiar a la mujer epistemológicamente, porque dice que esta teoría sería como de origen androcéntrica, ¿no? En donde se busca como un sujeto que tenga como la visión, la perspectiva científica, ¿no? Totalitaria. Y pues eso no se busca en el feminismo postmoderno. Y critica el concepto mismo de objetividad, ¿no? Y bueno, dentro de esta vertiente tenemos precisamente a Donna Haraway, que por cierto, creo que la autora no se siente como adherida a esa vertiente, pero recordemos que esta clasificación es de Sandra Harding, ¿ok? Y bueno, Helen Longino, que pertenece al empirismo feminista, ella considera que la experiencia, ella no considera que la experiencia sensorial sea el único elemento capaz de legitimar el conocimiento. En cambio, indica que otras consideraciones podrían ser relevantes para establecer el contenido de la observación y la adecuada articulación de datos. Para ella, los datos deben organizarse y analizarse para poder ser utilizados como evidencia, y entonces reconoce ciertos valores, ¿no? Que están como dentro de los presupuestos como de trasfondo en la ciencia, y de hecho ella identifica dos tipos de valores, que serían los valores constitutivos y los valores contextuales, ¿no? Por un lado, los valores constitutivos que identifica Helen Longino en el trasfondo de la ciencia, dice que son como los derivados de la investigación científica, ¿no? Que son la predicción, la comprensión de los fenómenos naturales, y por otro lado, identifica a los valores contextuales, que esos se refieren a, pues son valores relacionados a los contextos sociales, a los contextos culturales, y pues depende, ¿no? Pues como del grupo científico y de su contexto. Entonces, Helen Longino se pregunta qué impide que el conocimiento sea la expresión arbitraria de deseos subjetivos o la herramienta de intereses personales y sociales. ¿Cómo se puede evitar que presuposiciones basadas en los valores contextuales lleguen a formar parte del trasfondo de presuposiciones? Es decir, para Helen Longino le preocupa que ciertas nociones culturales se cuelen, por así decirlo, en la práctica científica, ¿no? Y que eso nos dé como resultado, pues, teorías que invisibilizan a las mujeres, que las muestran como inferiores. En ese sentido, ella dice que una perspectiva feminista, que los valores feministas, pues dan una alternativa para qué hacer, para que esto no pase. Y no lo pueden ver, pero aquí puse una cita de su texto, Feminismo y Filosofía de la Ciencia, que dice: la solución es la siguiente: la justificación de las hipótesis con los datos observacionales, sino también el análisis crítico de los datos, las hipótesis y el trasfondo de presuposiciones que sostienen su mutua relevancia. Examinando la relación entre datos y teoría, se identifica el trasfondo de presuposiciones que constituye su relación evidencial, y esas presuposiciones pasan a ser también objeto de análisis. O sea, es decir, si bien entonces ella reconoce como estos valores contextuales que están de trasfondo en la práctica científica, pues ella propone desde una perspectiva feminista
pues analizar esos presupuestos. Entonces, la noción de objetividad para Helen Longino sería un proceso intersubjetivo en donde varias subjetividades son confrontadas. Ajá. Longino propone un proceso intersubjetivo que se utiliza para excluir creencias, valores e intereses del cuerpo del conocimiento científico. Sin embargo, este proceso solo cobra sentido en la confrontación de las subjetividades múltiples, punto que es muy importante para su noción de objetividad. La objetividad, entonces, como minimización máxima de la preferencia subjetiva, ya sea individual o colectiva, se asegura al garantizar la inclusión de todas las perspectivas socialmente relevantes en la comunidad comprometida a la construcción crítica del conocimiento. Solamente mediante esa inclusión puede la comunidad suponer que los candidatos para el estatuto de conocimiento han resistido el necesario examen crítico. Y bueno, entonces, de alguna manera, para Helen Longino, la manera de asegurar la objetividad es que en una comunidad científica, en un grupo de personas que estén haciendo ciencia, revisen sus presupuestos, ¿no? Y que al revisarlos, no solamente revisarlos, sino también sustituir esos presupuestos por mejores presupuestos. En este caso, ya diría que los valores feministas son los que van a venir a ser más objetiva la ciencia, ¿no? Entonces sería identificar los presupuestos y modificarlos y adherir a los valores feministas en este trasfondo, ¿no? Y entonces, para ella también se considera, pues, un fallo a la objetividad el hecho de que no se atienda a las diferentes alternativas que hay como para incluir en ese trasfondo, ¿no? De presuposiciones. Y bueno, a Longino también se le podría criticar en el sentido de que, no especifica si bien sí identifica que las mujeres y las personas racializadas han estado relegadas de la ciencia, no desarrolla el hecho de que pues los grupos científicos, o sea, quienes hacen ciencia, pues normalmente son hombres, ¿no? Son hombres blancos, burgueses, no es cualquier persona, ¿no? Entonces, pero así, entonces, y también al ser perteneciente a la vertiente del empirismo feminista, pues hombres y mujeres pueden hacer como estas críticas, ¿no? Después tenemos a Evelyn Fox Keller, que ella sería de la vertiente del punto de vista. Evelyn Fox Keller teoriza desde los estudios sociales de la ciencia y la teoría feminista, mostrando gran influencia de Thomas Kuhn y del psicoanálisis. Y bueno, realmente Evelyn Fox Keller, así como que su propuesta es la inversión de lo personal e impersonal a través del aforismo. Lo personal es político, ¿no? Que para ella, en lugar de un aforismo, pues es una metodología. Y aquí tengo una cita de su texto Reflexiones sobre género y ciencia, de Evelyn Fox Keller. Dice, semejante inversión de lo personal y lo impersonal constituye un desafío mucho más radical y por ello mismo a las concepciones tradicionales de objetividad que han iniciado recientemente por quienes se dedican a la historia y a la sociología de la ciencia. Sugiere que nuestras leyes de naturaleza son algo más que simples resultados en la investigación científica o de las presiones políticas y sociales. También deben ser leídas teniendo en cuenta su contenido personal, que por tradición es masculino. En pocas palabras, devela la inversión personal que científicas y científicos hacen en aras de la impersonalidad. El anonimato de la descripción que producen es revelador en sí mismo de un tipo de firma. Bueno, es decir, esto de inversión de personal impersonal o personal es político, en Evelyn Fox Keller, quiere decir que ella identifica en la ciencia una pretensión de impersonalidad, ¿no? Cuando los científicos hacen ciencia, escriben sus
análisis y todo eso, pues realmente lo hacen como siendo impersonales, ¿no? No hay rastro de quién es ese científico que escribió esto, ¿no? Que dijo aquello. No hay. Entonces, Evelyn Fox Keller eso lo identifica como una construcción científica que viene desde lo que se espera de lo cognitivo de lo masculino. Ajá, porque lo hace a través de los estudios de Nancy Sheldrake. Aquí tengo otra cita que dice, Fox Keller analiza el ideal tradicional de objetividad en donde hay un desapego por parte de quien hace ciencia y con respecto al objeto de estudio en cuestión. Dicho análisis lo realiza desde los estudios de Nancy Sheldrake, en donde se indica que hombres y mujeres en el desarrollo de sus identidades de género llegan a adquirir modos cognitivos femeninos y masculinos, los cuales, claro está, son determinados socioculturalmente. En este sentido, al modo cognitivo masculino se le concibe como abstracto, teórico, distante emocionalmente, analítico, deductivo, cuantitativo, atomista y orientado hacia valores de control y dominación. Y al modo de cognitivo femenino como concreto, práctico, comprometido emocionalmente, sintético, intuitivo, cualitativo, relacionado y orientado hacia valores de cuidado. O sea, es decir, estos modos cognitivos, ¿no? Que se construyen culturalmente y es lo que se espera del hombre, pues es que sea distante. Y entonces hay y si se acuerdan, que lo dije al principio de la presentación, las epistemologías feministas identifican una identidad masculina en la ciencia. Entonces, por eso Evelyn Fox Keller identifica que en la ciencia pues está construida de tal modo que pues está esta distancia emocional, esta pretensión de impersonalidad, porque se sigue lo que se espera del modo cognitivo masculino. Y en ese sentido, Fox Keller pues va a decir que el estilo cognitivo femenino puede superar las dicotomías entre sujeto y objeto de conocimiento, ¿no? Que es algo que también identifica con este modo tradicional de la ciencia, ¿no? Distante. Entonces, dice que si nos adherimos como a este modo cognitivo femenino, vamos a superar, pues, esta división entre sujeto y objeto, y puede ser una posibilidad para crear una objetividad feminista. En ese sentido, también su propuesta de objetividad se llama objetividad dinámica. Y aquí les tengo una cita también de su texto, Reflexiones sobre género y ciencia. Dice, la autonomía dinámica proporciona la subestructura emocional para una concepción alternativa de objetividad, la objetividad dinámica. La persona que conoce, caracterizada por la objetividad dinámica, en contraste con la que conoce, caracterizada por la objetividad estática, no busca poder sobre los fenómenos, sino que considera la relación entre quien conoce y el fenómeno, así como la forma en que los fenómenos mismos son interdependientes. Es decir, a ella la objetividad dominante la identifica como objetividad estática, que es la distante, la que plantea una división entre sujeto y objeto, y a la objetividad feminista la llamaría la objetividad dinámica, que es en donde se construye a través del modo cognitivo femenino, ¿no? Y entonces se supera esa división entre sujeto y objeto y se considera los fenómenos como interdependientes. La propuesta de objetividad de Fox Keller parece que busca invertir lo que se espera de la objetividad científica, la cual se asocia con distanciamiento emocional, dominio, impersonalidad y que acaba por la separación entre sujeto y objeto. Así, esta inversión nace desde el supuesto que en el modo cognitivo femenino puede superar las dicotomías entre sujeto y objeto, así como también desde el reconocimiento del deseo en la investigación científica, para evitar caer de nuevo en la impersonalidad que denuncia en la ciencia, y así ejercer una objetividad dinámica, en donde la relación entre sujeto y objeto se plantean como
interdependientes. Es decir, también Evelyn Fox Keller tiene cierta influencia del psicoanálisis, por lo tanto ella también va a hablar del deseo. Entonces, en esta propuesta de esta inversión de personal, impersonal, y lo personal es político, ella dice que es pertinente que los científicos admitan su deseo. O sea, cuando están haciendo ciencia, que admitan, ¿no? Pues sí, ¿con qué deseos están haciendo eso, no? Y que dejen de estar como reproduciendo este distanciamiento y esta impersonalidad, ¿no? O sea, el científico es ahí algo que no se ve, ¿no? No sabemos quién es. Y de hecho, ella en este texto revela su deseo, ¿no? Y su deseo, pues, es construir, pues, otra ciencia, ¿no? En donde la mujer, pues, no se vea como en esta posición inferior, ¿no? En la jerarquía, ¿no? Y reconoce que su deseo es como construir un mundo mejor, ¿no? Y que por eso hace estos planteamientos. Lo cual es también interesante, ¿no? Porque realmente pues, uno nunca evidencia como qué fue lo que lo llevó a proponer algo, ¿no? Sin embargo, pues también a Evelyn Fox Keller pues la han criticado porque pues si sigue como esta noción de Nancy Chodoroy en donde las mujeres y los hombres pues sí crecen como con un modo cognitivo, ya sea masculino o femenino, se le puede tachar de esencialista, ¿no? Y de seguir como estereotipos de género y cosas así. De hecho, pues sí, esa es como su principal crítica, ¿no? Y de por qué presupone de alguna manera que el modo cognitivo femenino va a superar la separación entre sujeto y objeto, ¿no? Pero bueno, la siguiente autora es Sandra Harding, que ella es la que hace esta clasificación de las epistemologías feministas en 3 vertientes. Y bueno, ella también pertenece a la vertiente del punto de vista, ¿no? Y bueno, una de sus principales críticas es que ella dice que las feministas críticas de la ciencia no pueden seguir adoptando teorías no feministas, ¿no? Porque eso al final pues termina porque tal vez haya contradicciones o porque no evonen, ¿no? La perspectiva feminista como con esa teoría, ¿no? Y también que ya no se puede quedar las feministas críticas de la ciencia a siempre estar criticando, ¿no? Pues estas teorías no feministas, ¿no? Como para poder apropiárselas, así, o sea, como que ella critica principalmente eso, pero también dice que sería imposible e inadecuado históricamente que el feminismo buscara una teoría maestra, ¿no? Una ciencia normal, ¿no? Como para que todos la siguieran. Ella dice que las feministas críticas de la ciencia, pues a lo que deben de aspirar es a teorías inestables, ¿no? Y bueno, aquí tengo su propuesta de objetividad, que es una cita de Ciencia y Feminismo, así se llama su libro, es de Sandra Harding. Dice, la objetividad no se maximiza a través de la neutralidad con respecto a los valores, al menos no del modo en que los discursos de la ciencia tradicional han construido estos conceptos. Los valores participativos, antirracismo, anticlasismo, antisexismo, disminuyen las malformaciones y mistificaciones de las explicaciones e ideas de nuestra cultura. Podemos considerar estos valores participativos como condiciones previas constituyentes o como una reconceptualización de la objetividad. Es decir, recuerden que en esta vertiente del punto de vista se dice que no es posible generar conocimiento científico sin valores o presupuestos implicados, pero que reconocen que hay mejores presuposiciones, mejores valores, ¿no? Entonces,
ella dice, pues yo no voy a pretender ser neutral, ¿no? En tanto los valores implicados en la práctica científica. Más bien voy a buscar valores que sirvan, ¿no? Para las pretensiones feministas. Y en ese sentido, entonces ella propone, pues hacer partícipes a los valores de antirracismo, anticlasismo y antisexismo en la práctica científica. Y entonces su propuesta de objetividad de Sandra Harding se llama objetividad fuerte, ese es el concepto, y es en donde también, ¿no? También hace una crítica a la separación entre sujeto y objeto, y entonces dice que sujeto y objeto van a estar en el mismo plano crítico causal. Aquí les tengo una cita también. Bueno, esta cita es de Blanques Graf, en Epistemologías Feministas, Temas Centrales, en donde explica la noción de objetividad de Sandra Harding, que se llama objetividad fuerte, y dice, Harding ha llamado la objetividad fuerte en la que todas las fuentes de error o de prejuicio, tanto cultural como técnico, sean tomadas en cuenta. Propone que en lugar de desechar la objetividad como una meta, porque da lugar a proyectos y usos racistas, imperialistas, burgueses, homofóbicos y androcéntricos, es necesario sustituir la objetividad débil de la investigación no feminista por una objetividad fuerte, en la que se requiere que la persona de conocimiento se coloque en el plano crítico causal que los objetos de conocimiento. Ella contrasta la objetividad fuerte con la objetividad que, se supone, produce investigación libre de valores y argumenta que algunos valores, como los que permite el avance democrático, han generado sistemáticamente menos creencias parciales y distorsionadas que otros. Ajá. Es decir, entonces, para ella la objetividad que propone con valores antirracistas, antisexistas, ¿no? Que esté como ahí explícitamente el uso de esos valores es objetividad fuerte, y a la objetividad hegemónica la va a llamar objetividad débil. ¿Vale? Y bueno, pues con esta... bueno, entonces como con este pasaje rápido que les di de las epistemologías feministas y algunas de sus autoras, ya vamos a hablar sobre Donna Haraway, ¿no? Que ella, su propuesta de objetividad se llama conocimientos situados y localizables, ¿no? Pero antes de especificar, pues, qué serían, pues, ese tipo de valores, digo, sí, esta propuesta de objetividad, pues, es pertinente aclarar y hablar sobre lo que Haraway dice en su texto Testigo Modesto, porque, bueno, es ahí muy importante porque identifica algo que impera en los discursos científicos, ¿no? De los siguientes siglos. Y bueno, Haraway en su texto, Testigo Modesto, identifica una identidad masculina en la ciencia que rastrea en las contribuciones a la ciencia de Robert Boyle, quien señala es recordado como padre de la química y del modo de vida experimental. Dicha identidad en la ciencia se construye a través de la exclusión de las mujeres, el desafío a estas y su ausencia, ¿no? Entonces, Donna Haraway rastrea pues esta identidad masculina en la ciencia desde Robert Boyle, ¿no? Robert Boyle es de 1627. Y en esta identidad del hombre en la ciencia también se da su contraparte, ¿no? Que es la identidad de la mujer. En ese sentido, al hombre se le va a considerar como casto, modesto, heterosexual, que desea pero que a la vez evita a la mujer. Y su virtud es la mente, ¿no? Y esta se percibe como objetiva, como absoluta, ¿no? En cambio, la mujer se le percibe como sexualmente peligrosa, pero a la vez casta, ¿no?
Y se dice que como que el dominio de la mujer es el dominio del cuerpo, ¿no? Pero el cuerpo, pues era percibido como subjetivo, ¿no? Que solamente informa del yo, de lo parcial, de lo no objetivo, ¿no? Entonces las mujeres estaban en el plano de lo no objetivo, entonces ellas no podían hacer ciencia, ¿no? Y bueno, esta nueva mujer y este nuevo hombre que se plantea, que se rastrea desde Boyle, es importante debido a 2 puntos. El primero, porque en esa época se tenía como el temor de que las características de género se transfiriesen de un género a otro. Ajá. Y 2, por la construcción del papel del hombre modesto, como científico que solo describía el mundo y no a sí mismo. Acerca de este primer punto, del temor que se temía que las características de género se transfiriesen de un género a otro, aquí les tengo una cita que es del testigo modesto de Donna Haraway, que dice: esta modestia se convertiría en la clave para la fiabilidad del científico gentil hombre. Informaba acerca del mundo, no acerca de sí mismo. Boyle desarrolló su discurso de la modestia en el contexto de la vejada controversia de la mujer masculina, hombre femenino, de finales del siglo XVII. En este discurso ansioso, cuando las características genéricas se transferían de un sexo a otro, los escritores temían que se crearan terceros y cuartos sexos, proliferando fuera de todos los límites de Dios y la naturaleza. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que esta visión de hombre y visión de mujer pues venía también como como encasillar cuál era el papel del hombre y cuál era el papel de la mujer, ¿no? O sea, debido como a este miedo, ¿no? De que no se transfiriesen características de un género a otro, ¿no? Porque no quieres que se generaran nuevos géneros, ¿no? Y bueno, en cuanto a la construcción del papel del hombre modesto como científico que solo describía al mundo y no a sí mismo, esto ocasionó que, o sea, esta visión del nuevo hombre y la nueva mujer que les acabo de describir, también ocasionó que se hiciera como, pues, una secuencia etimológica muy importante, ¿no? Que es que los hombres que hacían ciencia, que eran modestos, que eran castos, que evitaban a la mujer, y así, de alguna manera, desde ahí se inauguró, por así decirlo, los discursos sobre raza, sobre sexo y sobre clase demandados objetivamente, sí, o sea, que se consideran objetivos, porque, es decir, estos hombres europeos, obviamente blancos, heterosexuales, cisgénero, eran los que emitían los discursos sobre los otros cuerpos, sobre los cuerpos de las mujeres, sobre los cuerpos racializados, también sobre otros hombres, ¿no? Los hombres que no eran blancos, los hombres que no eran burgueses, ¿no? Entonces, desde ahí se inaugura esto de hacer discursos científicos sobre las otras personas que no eran estos hombres modestos, estos hombres europeos que tenían el privilegio. Y entonces eso hacía que de alguna manera el cuerpo de esos hombres que emitían esos discursos eran autoinvisibles, ¿no? O sea, nadie los miraba críticamente, nadie los estudiaba, o sea, estaban ahí solo emitiendo para los demás cuerpos y para sí mismos eran como autoevidentes, transparentes, ajá. Entonces ahí inauguró eso Boyle, ¿no? Aquí tengo una cita que también es del testigo modesto, que dice: los hombres modestos eran autoinvisibles, transparentes, para que sus informes estuviesen limpios de contaminación del cuerpo. Solo así podían dar credibilidad a sus descripciones de otros cuerpos y minimizar la atención crítica a los suyos. Este es un movimiento epistemológico crucial en la formación de diversos siglos de discursos de raza, sexo y clase, en tanto que informes científicos objetivos, ¿no? Y bueno, esta aclaración bueno, esta revisión general de lo que dice Donna Haraway en Testigo Modesto, pues es importante debido a que eso va a marcar
una característica muy importante en cuanto a su propuesta de objetividad científica, porque ella lo que va a querer es no ser otro hombre modesto, ¿no? No ser a la mujer modesta, ¿no? No ser como este cuerpo que emite discursos, ¿no? Y que a la vez es transparente. Por eso es muy importante. Pero bueno, lo vamos a retomar ahorita, eso, pero era importante aclararlo. Por otro lado, las críticas, Haraway emite críticas a las epistemologías feministas, ¿no? Es que se puede reducir como a 3. La primera es considerar a la mujer como sujeto privilegiado epistemológicamente, que eso lo vimos pues, en la vertiente del punto de vista con Evelyn Fox Keller. 2, la categoría de mujer como elemento esencialista, ¿no? Y también está como citado también en esta vertiente del punto de vista. Y también critica los 2 polos dicotómicos de la objetividad en los que para ella se han quedado las críticas feministas a la ciencia, ¿no? Y bueno, en la primera crítica, que es considerar a la mujer como sujeto privilegiado epistemológicamente y la categoría de mujer como elemento esencialista, son 2 críticas que vienen de la mano, por así decirlo. Y bueno, pues ella va a decir que considerar a la mujer como sujeto privilegiado epistemológicamente, pues es un error, porque, bueno, en primera, ser mujer, o sea, ella va a criticar esta presuposición de que por ser mujer tú vas a tener como una visión más adecuada, más verdadera, desde la cual hacer ciencia, ¿no? O sea, eso sería como una primera crítica, ¿no? Como por qué presuponer que las mujeres dan eso, ¿no? Ahora, también viene ligado al concepto de mujer, porque Donna Haraway, sobre todo en Manifiesto Cyborg, pues va a decir que la categoría de la mujer, pues es esencialista, porque no es solamente una mujer, ¿no? No existe la mujer, ¿no? Existen las mujeres, ¿no? Y las mujeres somos diversas, ¿no? Y que no hay una experiencia universal de ser mujer. Entonces, por lo tanto, no, las mujeres, o bueno, el sujeto, mujer de la ciencia, no puede pretender, ¿no? Estar en todos lados y en ningún lado a la vez, ¿no? Tener como todas las posiciones, como todas las perspectivas y desde ahí demandar objetividad, ¿no? Y eso tiene que ver con su crítica a la visión. Y ahorita voy a platicarles sobre eso. Entonces, esas son las primeras críticas de Haraway, ¿no? Que les hace a las epistemologías feministas. Por el otro lado, también dice que las epistemologías feministas se han quedado en 2 polos dicotómicos de la objetividad, ¿no? Que sería el construccionismo y el humanismo marxista, ¿no? Entonces, Haraway dice que el construccionismo, pues parece increíble, ¿no? Porque pues sí da muy buenas herramientas. De hecho, ella reconoce las herramientas que da tanto el humanismo marxista como el construccionismo para una propuesta feminista, ¿no? Lo reconoce. Pero dice que son 2 polos dicotómicos y que no nos podemos quedar ahí, que tenemos que crear nuevas metáforas. Y lo dice porque, pues parece que el construccionismo, ella sí lo dice, expulsó a las feministas de decir verdades públicas, y también, pues el humanismo marxista también parecía como una herramienta muy buena, pero hasta ahí se quedó, ¿no? Porque, bueno, con estos 2 polos de la objetividad, pareciera para Haraway, ella dice que las feministas críticas a la ciencia, pues se han quedado solamente en decir cómo se construyó todo, de dónde viene tal visión, ¿no? Que eso sería como una perspectiva construccionista, y también se ha quedado por
otro lado, queriendo, pues ahora sí que cambiar las condiciones sociales y cambiar la posición de la mujer en la ciencia, ¿no? Pues eso sería como más adherido pues a un humanismo marxista. Pero ahí se ha quedado, ¿no? O sea, para ella ahí se ha quedado. Ella lo ve como dos polos dicotómicos, porque Donna Haraway debemos recordar que es una autora que busca pues construir una ciencia feminista desde evitando los esencialismos, evitando los totalitarismos, ¿no? Entonces, para ella son dos polos dicotómicos y que, digo, cuando habla de esto, pues es así como, súper triste, ¿no? Porque dice que las feministas solamente se han quedado como a describir cómo se ha formado todo y ya, hasta ahí, ¿no? Y yo así de, ok. Pero bueno, entonces, pues su propuesta de conocimientos situados y localizables, pues es lo podemos ver como una forma de querer como superar como estos dos polos dicotómicos de la objetividad en donde se han quedado las feministas para ella. Pero bueno, entonces, en ese sentido, ella dice qué tipo de objetividad deberían de... no, qué tipo de objetividad no deberían buscar las feministas, ¿no? Y aquí tengo una cita de el texto de Donna Haraway que se llama Conocimientos situados, la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial. Se los voy a leer. Las feministas no necesitan una doctrina de la objetividad, una que prometa trascendencia, una historia que pierda la pista de sus mediaciones, en donde alguien pueda ser considerado responsable de algo, ni un poder instrumental ilimitado. No necesitamos una teoría de poderes inocentes para representar el mundo. Tampoco queremos teorizar el mundo y mucho menos actuar sobre él en términos de sistema global. Y bueno, aquí en esta cita lo que podemos ver es que ella está sugiriendo de alguna manera que las feministas no pueden buscar una objetividad totalizante, ¿no? O sea, que quiera abarcar todo, ¿no? Más bien, Donna Haraway apostaría por una parcialidad. Aquí tengo otra cita, igual del mismo texto de conocimientos citados, se las voy a leer. Necesitamos un circuito universal de conexiones, incluyendo la habilidad parcial de traducir los conocimientos entre comunidades muy diferentes y diferenciadas a través del poder. Necesitamos el poder de las teorías críticas modernas y sobre cómo son creados los significados y los cuerpos. No para negar los significados y los cuerpos, sino para vivir en significados y en cuerpos que tengan una oportunidad en el futuro, ¿no? Esta cita es importante porque aquí dice que necesitamos el poder de las teorías críticas modernas sobre cómo son creados los significados y los cuerpos. Ajá. Esta parte lo dice porque, digo, cuando se creó como esta noción del hombre modesto, autoevidente y así, o sea, realmente pues se emitían discursos de los otros cuerpos. Entonces, una objetividad feminista que contemple cómo se construyen los significados de los cuerpos, pues va a ser más responsable, ¿no? En cuanto a la construcción de discursos científicos que emita. Y bueno, también Donna Haraway emite críticas para construir una ciencia feminista responsable, no totalizadora y que no prometa trascendencia, ¿no? Y podemos decir que son dos críticas principales, que son la crítica a la visión y la crítica a la separación entre sujeto y objeto. Pero, pues estas están entrelazadas, ¿no? Porque sí, la visión abarca también la separación del sujeto con el objeto. Y bueno, entonces,
la visión, bueno, Haraway va a decir que la visión ha significado un distanciamiento entre sujeto y objeto porque, esperen, porque ha implicado como un salto allá afuera, ¿no? Como un distanciamiento. Y también ella denuncia y señala que los instrumentos de visualización se han planteado como ilimitados, ¿no? Y como que hacen como un ejercicio de desencarnación, en donde lo que veo, o lo que el científico ve, ¿no? Es algo aparte de él, ¿no? O sea, hay un distanciamiento ahí. Y entonces eso marca un distanciamiento entre sujeto y objeto. Entonces, en ese sentido, pues Donna Haraway encarna, bueno, apuesta por una encarnación de toda visión, ¿no? Y aquí tengo una cita, que se las voy a leer, que es de Conocimientos Situados, que habla sobre esta onda de la encarnación de toda visión. Y dice, yo quisiera sugerir de qué manera nuestra insistencia metafórica en la particularidad y en la encarnación de toda visión, no necesariamente una encarnación orgánica que incluya una mediación tecnológica, y nuestro no ceder ante los mitos tentadores de la visión como un camino hacia la desencarnación y un nacer de nuevo, nos permite construir una doctrina de la objetividad utilizable, pero no inocente. Necesitamos aprender en nuestros cuerpos, provistas de color primate y visión estereoscópica, cómo ligar el objeto a nuestros escáneres políticos y teóricos para nombrar dónde estamos y dónde no, en dimensiones de espacio mental y físico que difícilmente sabemos cómo nombrar. Así, de manera no tan perversa, la objetividad dejará de referirse a la falsa visión que promete trascendencia de todos los límites y responsabilidades para dedicarse a una encarnación particular y específica. Es decir, ¿no? Entonces, Haraway ve en la visión pues una potencia muy importante, ¿no? Que es tener una visión encarnada, ¿no? Y una visión encarnada es no pretenderse distante, ¿no? Y también hacer este ejercicio de localización, ¿no? De situación, porque ella señala que la objetividad, como tradicionalmente se ha llevado a cabo, pues hace totalmente lo contrario, ¿no? Es como una visión irresponsable, es una visión distante, ¿no? Y con esta palabra de irresponsable, y que la objetividad feminista entonces tendría que ser responsable, y que tendría que estar ligada a la objetividad feminista, escáneres políticos y teóricos, para nombrar dónde están, ¿no? Quiere decir que entonces lo que Donna Haraway propone para la objetividad científica sería, pues eso, o sea, hacer evidentes nuestros escáneres políticos y sociales, ¿no? Decir dónde estamos, no pretendernos neutrales, ¿no? Cual hombre modesto, ¿no? Cual hombre blanco, burgués, ¿no? Que emitía discursos sobre otros cuerpos, ¿no? Irresponsablemente, ¿no? Sino ser responsable de dónde estoy, ¿no? Y ser responsable de los conocimientos que emito. De hecho, también por eso, pues se opondría, ¿no? También por eso se opone a esta noción de privilegiar a la mujer epistemológicamente, porque ella dice que tú no puedes ser irresponsable en cuanto si estás ocupando un lugar privilegiado, ¿no? Y de alguna manera también el privilegiar a la mujer epistemológicamente, pues tendríamos que aclarar a qué tipo de mujer se le estaría privilegiando, ¿no? Porque digamos que si hiciéramos eso, pues muy seguramente quienes quedarían ahí serían las mujeres blancas y burguesas, ¿no? No serían cualquier tipo de mujer. Entonces, y también eso sería pretenderse cual testigo modesto, ¿no? Cual hombre modesto, ¿no? Que era lo que identifica con Boyle. Y entonces en el texto de Conocimientos Situados, pues Donna Haraway así dice, la objetividad feminista significa sencillamente
conocimientos situados. Ahí lo pueden encontrar en la página 324. Y bueno, entonces, esto de la objetividad como conocimientos situados y localizables, parciales y localizables, también tenemos que poner mucho cuidado, ¿no? Porque Donna Haraway es una autora que no quiere totalizaciones, no quiere esencialismos, no quiere una visión única y verdadera, ¿no? Entonces, también va a decir que a pesar de que la perspectiva parcial para ella sería la única que promete la visión, una visión objetiva, también la localización no es lo concreto respecto a lo abstracto de la descontextualización. O sea, no se va a mostrar como o sea, la localización tampoco, o sea, decir dónde estoy, desde dónde emito mi conocimiento, situado, todo eso, no va a ser total, o sea, no va a ser totalitario, no va a ser una visión absoluta, porque la localización también es parcial, ¿no? Ella va a decir en el Testigo Modesto, la localización es siempre parcial, siempre finita, siempre juicio de primer plano y fondo, texto y contexto, que constituye la investigación crítica. La localización es también parcial en el sentido de ser para unos mundos y para otros no. Ajá. Entonces, la misma localización no es fija, ¿no? O sea, si está así como, no es fija, podríamos decir que está en movimiento, ¿no? Y también en la propuesta de objetividad de Haraway con los conocimientos situados, también en esta búsqueda de visión, de perspectiva, de puntos de vista, pues no se va a buscar un solo punto de vista, o sea, ella no va a decir el punto de vista feminista es el más objetivo. Si se dan cuenta, con Sandra Harding, con Evelyn Fox Keller y con Helen Longino, se decía, ¿no? O sea, como, no, la objetividad como tradicionalmente se ha manejado no es objetiva. El objetivo es cuando la objetividad es feminista y cuando se siguen estos parámetros, ¿no? Eso era lo que decían ese tipo de autoras. Pero Haraway, como no quiere esencialismos ni totalizaciones, va a decir, no, o sea, nosotros no podemos ser la visión única, ¿no? Porque también en una cita de hace rato también decía que necesitamos una comunidad, una red de conexiones entre comunidades diferenciadas, ¿no? O sea, en ese sentido no podemos, y que también no podemos ver al mundo como sistema global, ¿no? Las feministas. Entonces, en ese sentido también la perspectiva feminista no debe ser la única, ¿no? No puede ser la única. Y también al buscar una perspectiva desde la cual posicionarnos, ¿no? Tampoco significa que todo vale, ¿no? Así como, pues entonces yo emito discursos desde cualquier punto y solamente emito desde donde estoy. Tampoco es eso, porque también Donna Haraway va a decir que entonces se debe de buscar las perspectivas que prometan algo extraordinario, algo que posibilite como una construcción de un mundo mejor, ¿no? Otros mundos posibles. Ella dice que el punto de vista fundamental tendría que estar dado por los antirracismos y los feminismos, ¿no? Y bueno, aquí tengo una cita respecto a eso, que es del texto de Conocimientos Situados, que dice, buscar la perspectiva desde puntos de vista que prometan algo extraordinario, es decir, el poderoso conocimiento para construir mundos menos organizados en torno a ejes de dominación. ¿Ok? Y también les voy a leer otra cita, que también es de Conocimientos Situados, que dice, la encarnación feminista se opone a la fijación y es insaciablemente curiosa a propósito de las redes de posicionamiento diferencial. La posición feminista no es única, porque nuestros mapas requieren demasiadas dimensiones para que esa metáfora dé base a nuestras visiones. En resumen,
ya para finalizar, pues Haraway estaría proponiéndonos una epistemología de la parcialidad, del posicionamiento responsable, y que acaba pues con una finalidad de construir otros mundos posibles, ¿no? Y en este tipo de objetividad que propone Donna Haraway, pues realmente lo que legitima pues la pretensión de conocimiento es la parcialidad, la no universalidad, y por la búsqueda de puntos de vista que posibiliten pues algo extraordinario, ¿no? Como ella misma lo dice, y sin pretender en ningún momento una visión totalitaria y convertirnos pues en hombres modestos y en hombres burgueses, ¿no? Y pues bueno, eso ya sería todo por la presentación. Muchas gracias. Pues muchas gracias por tu ponencia. Y bueno, ahora para dar paso a los comentarios y después a la ronda de preguntas, pues le doy la palabra a Iris. Buenas tardes. A partir de la exposición de Johnston podemos deducir algunas cosas, como por ejemplo, que a partir de las epistemologías feministas llegamos a observar en qué está viciada la pretensión de objetividad en la ciencia. Pero al momento de evidenciar esas perspectivas, ese vicio de la ciencia, llegamos a proponer a colocar a la mujer ahora en este papel de objetividad. A partir de los esencialismos de la mujer, que mencionaba Johnston como el cuidado o la pretensión de englobar o proteger a los demás, las mujeres tendrían a buscar las perspectivas de aquellos que han sido marginados por su sexo, por género, por su clase, etc. Entonces tendría una objetividad mayor. Esa sería la pretensión que feministas como Hardy o Fox Keller nos estarían mencionando. Sin embargo, esta perspectiva de poder objetiva no se perdería, se mantendría. Únicamente sustituiríamos al hombre por la mujer dentro del sujeto privilegiado dentro de la ciencia. Y en cambio, Donna Haraway procedería a abolir toda esta estructura de poder dentro de la ciencia, a partir de los conocimientos situados. Y mi pregunta sería, nuevamente, para recalcar lo último expuesto por la ponente, ¿cuál sería la diferencia entre los conocimientos situados y el relativismo, por ejemplo, de otros filósofos? Sale. Bueno, gracias por tu pregunta, Iris. Y bueno, la diferencia, de hecho, en su texto de conocimientos situados sí tiene como un apartado hablando precisamente de eso, ¿no? Como de que su propuesta no es relativista, porque pues se puede tomar así, ¿no? Es fácil poder interpretarla así, pero pues como, bueno, ella va a decir que tanto la relatividad, o sea, el relativismo y la posición única y totalitaria, ¿no? Que vendría dada como, pues, de un hombre modesto, por ejemplo, o de la objetividad, pues, hegemónica, tradicional, pues son reflejo de lo mismo, ¿no? O sea, Donna Haraway tiene una de sus propuestas más importantes, esta onda de la visión, en donde la visión no se puede, ella dice que no se puede pretender ilimitada, ¿no? Y que más bien es parcial, ¿no? Que más bien es limitada. En ese sentido, una objetividad así absoluta, tradicional, pues sería una objetividad no situada, ¿no? Que se pretende transparente, autoevidente, cual hombre modesto, y que se pretende que tiene una visión así limitada, ¿no?
y el relativismo sería el reflejo de lo mismo, porque pues sería igual, como no pretenderse en ningún lugar porque no estás situado, pero a la vez es como si se estuviese situando en todos los lugares, y eso es imposible, ¿no? Porque la localización es parcial, ¿no? Entonces, serían reflejo de lo mismo para Donna Haraway. Sí, tanto la totalización y la visión única y el relativismo, pues es lo mismo, es el reflejo. Y al mencionar que el relativismo estaría en todas partes, pero sin evidenciarlo, lo estaríamos relacionando igual con el ejemplo que mencionaste, bueno, la cita que hiciste de Donna Haraway sobre el hombre blanco que habla sobre los cuerpos externos sin evidenciarse a sí mismo. Estaríamos diciendo que el relativismo es justamente la misma aplicación científica de este concepto que ya nos habías mencionado anteriormente sobre el hombre gentil amable. ¿O consideras que es viable esta asimilación? Sí, sí, o sea, sí, seguramente, bueno, o sea, sí me parece pertinente, ¿no? Aunque uno pueda pensar de no, pero el hombre modesto, el gentil hombre, es el que tiene lo absoluto, ¿no? O sea, es lo absoluto, pero no, o sea, de hecho, o sea, pensándolo bien, o sea, nuestra relación con, como con esta visión absoluta y el relativismo, pues es como que son contrarias, ¿no? Y son excluyentes la una de la otra, pero para Haraway, pues también es una autora que cuestiona como estos límites, ¿no? Entre, eh, bueno, estos grandes binarios de Occidente, ¿no? De hombre-mujer, organismo-máquina, humano-animal, y entonces en ese sentido, pues ahora que lo dices así, ya veo más claro como por qué tiene... Eh, porque dice que tanto relativismo como una posición única y absoluta será parte de lo mismo, ¿no? Porque son como dos conceptos que según para nosotros, o sea, para Occidente, pues serían contrarios entre sí, pero realmente es que no hay como límites claros, ¿no? Entre el relativismo y una posición única. Además que en el relativismo se cuenta también con un observador. Es decir, igual partimos de poner a un sujeto en la parte de una perspectiva. Y este sujeto, pues, podría ser un hombre, una mujer, otros conceptos opuestos que estarían privilegiando cierta perspectiva científica. Y también haciendo hincapié a las demás filósofas que mencionaste, a Fox, Keller y Harding, es comprensible cómo el pensamiento de Donna Haraway se desprende a una contestación a estas filósofas, a este pensamiento. Y me parece muy pertinente toda la introducción inicial para poder contextualizar a Donna Haraway y para poder ver por qué no es viable poner a la mujer como sujeto privilegiado dentro de la ciencia. ¿Algo Gracias. más que quieras hacer? No, nada, creo que por ahí vi preguntas. Sí, ya hay algunas preguntas. Bueno, primero, Mónica nos pregunta, ¿cuál es el texto con el que se puede empezar para comprender a Haraway? Pues yo diría que Testigo Modesto sería como el texto que yo recomendaría para iniciar, porque muchas veces el que más se ve, como ya sea en la institución o en talleres, es Manifiesto Cyborg, pero yo creo que ese es de los más difíciles. Y entonces sí, Testigo Modesto yo creo que sí es como fundamental porque yo de hecho lo hice al revés, o sea, yo primero leí Manifiesto Cyborg y yo decía, ¿qué? Pero ya cuando leí Testigo Modesto dije, ya, o sea, ya entendí como por qué esta autora dice lo que dice, ¿no? Bueno, ya empecé como a
a comprender un poco más, y además no está escrito como Manifiesto Cyber, que está así escrito así de manera hiperreferencial, y que es como un poco difícil como de seguir. Entonces yo sí recomendaría Testigo Modesto. Y bueno, también Renata tenía una pregunta. Gracias, ¿se me escucha? Sí, sí te escucho. Bueno, solo quería, bueno, más que preguntar, quería añadir, primero agradecer por la presentación y añadir o rescatar de ella la importancia de ser críticas ante estos supuestos, o ante esta supuesta objetividad que muchas veces justo también llega a ser esencialista. Y lo que les quería comentar es que incluso dentro de las mismas teorías críticas se llega a caer en estos tipos de esencialismos. Y bueno, desde mi experiencia, y bueno, primero comentarles que yo leí Manifiesto Cyborg y soy de esas que les pareció muy complicado para empezar, pero gracias por esta presentación, ya siento que ya tengo más herramientas para entenderle. Y lo otro es que yo estoy ahorita tomando un curso de ecofeminismo, y a pesar de que en este curso la profesora es muy crítica ante las ecoéticas radicales o las ecoéticas feministas, porque dice que precisamente caen en esencialismos al decir que las mujeres son más, como lo que mencionabas hace rato, más propicias al cuidado, a los otros, etcétera. Aún así, a pesar de toda esta crítica, me parece curioso que mi profesora, que tiene un libro justamente de ecofeminismo, también llega a caer en esencialismos, porque lo que dice es que, y bueno, me recuerda tu presentación, porque dice que la ciencia tenía como una necesidad masculina, porque en lo masculino está lo activo y la curiosidad, dice ella. Entonces yo digo, o sea, bueno, no sé, me pareció muy sorprendente porque llevábamos como 4 clases haciendo de crítica a este tipo de dualismos esencialistas como que a mí me parecen muy problemáticos, incluso aunque estén cargados de buenas intenciones. Y en esto, por ejemplo, pienso como cuando dicen, bueno, es que las mujeres son menos violentas. Esto a primera vista parecería ser algo bueno, entre comillas, pero en el fondo es muy misógino, porque lo que hace es quitarle la responsabilidad a los hombres de sus violencias, ¿no? Porque estás asumiendo que ellos son por naturaleza más violentos. Entonces, nada más quería comentarles eso, que a pesar de que mi profesora había sido muy, muy crítica con este tipo de esencialismos, y esto, bueno, ella volvió a caer en este esencialismo al decir que las ciencia requería la curiosidad masculina. Esto lo decía ya en términos de cuando se terminó la era del neolítico matrilineal, que era donde no era un matriarcado, pero sí era como una sociedad regida a partir de la madre naturaleza, y a partir de que los hombres se dieron cuenta de su incidencia en la reproducción, es que le atribuyen a muchos pueblos el inicio del patriarcado, ¿no? Pero lo que ella dice es que el patriarcado era necesario porque gracias al patriarcado hay ciencia, porque gracias a lo masculino hay curiosidad. Entonces yo digo, y eso no hubiera sido posible a partir de las mujeres. Bueno, no digo yo tampoco del matrilineal, pero me refiero, eso no hubiera sido posible también con la participación femenina. O sea, ¿por qué volver a caer en este tipo de dualismos, ¿no? Entonces, pues nada más quería comentarte esto, que es muy, muy importante. Primero, pues como decías, no caer en la intención de objetividad, porque se llega a ser como homogeneizar, pero por otro lado también ser muy, muy críticas y siempre tener como esta visión de no caer en esencialismos, porque a veces, como les decía, parece que están cargados de buenas intenciones y en realidad solamente le abonan a la diferencia, ¿no? Y pues ya, muchas gracias. Oh, gracias a ti. Sí, hoy, bueno, muchas cosas que decir. Primero, yo creo que deshacernos como de esos esencialismos o como de conceptos dicotómicos es bien difícil, porque pues somos occidentales y así pensamos, ¿no? Y es bien difícil salirse de eso. Me parece que no todos los ecofeminismos son antiesencialistas. Y bueno, la neta no le sé tanto al ecofeminismo, pero sí, es muy difícil salir de ahí, ¿no? Y de hecho, también cuando lees a Donna Haraway es como de, bueno, ¿y entonces qué hago? ¿No? Porque pues más bien la tirada sería como crear otras cosas, crear otras metáforas, ¿no? Y pues eso también es un reto, ¿no? Porque es como de que si vas a crear otras metáforas y otras cosas como para no volver a caer ahí, tienes que ser muy cautelosa, ¿no? En no volver a caer, porque es muy fácil, yo creo. Y con respecto a
esto que nos compartes de los tiempos neolíticos, matrilineales o algo así. No recuerdo muy bien la palabra. Ahorita no me acuerdo del nombre de la autora, pero también hay filósofas de la ciencia feministas que se encargan de criticar toda esta construcción que hay de que antes los hombres casaban y las mujeres se quedaban en casa y no sé qué, ¿no? Y que de alguna manera pues cuestionan como todos estos presupuestos y que realmente pues estas construcciones, este tipo de teorías tienen más que ver con la época actual, que es, bueno, o con la época en donde se hicieron, que pues con esa realidad, ¿no? Que se pretende estudiar. Y pues, por ahí se la debo, pero si no, pues bueno, si te interesa, podrías buscar, ¿no? Como filósofas feministas de la ciencia, y yo creo que ahí va a estar. Muchas gracias. Y Dianail también tenía una pregunta. Hola, compañeras. Gracias por la exposición, Lara. Más que una pregunta, tengo 4. La primera es si tienes referencias de filósofas o filósofos que estén trabajando sobre este tema en América Latina. La segunda es que me pareció que dabas crítica a las primeras autoras de las que hablabas, pero no escuché una crítica al proyecto de Haraway, ¿no? Me gustaría saber si hay alguna crítica. La tercera es si puedes ahondar en cómo incorporamos categorías como las de colonialidad y raza en el análisis del conocimiento situado. Y por último, que no sé si tenga mucho que ver, pero a mí sí me interesa, es cómo incorporamos este análisis del conocimiento situado para la creación de políticas públicas de ciencia, tecnología y de mujer y género. Vale, gracias. Ya no me acuerdo del orden, pero creo que la primera era si conocía filósofos y filósofas que desde América Latina trabajaran esto. La respuesta es un triste no, porque sí, no, la verdad no lo conozco. Sin embargo, lo que te podría decir de ahí es que, bueno, si bien al principio de la exposición dije que Sandra Harding hacía como esta clasificación de 3 vertientes, ¿no? Del empirismo feminista, punto de vista, y feminismo postmoderno, pero actualmente hay más. De hecho, la cuarta vertiente, pues se considera las epistemologías feministas de América Latina, hechas desde el sur. Esa sería la cuarta vertiente. Y hay una quinta que es los nuevos materialismos feministas. Yo la verdad es que yo no sé de esas 2 vertientes. Y de hecho no lo hice como por una cuestión de, esto es parte de mi trabajo de tesis, entonces como para acotar, ya hasta ahí llegué, ¿no? Pero sí, entonces tal vez en esta otra vertiente, hecha desde Latinoamérica, seguramente critican a Donna Haraway, y sé que me faltó una crítica, pues sí, a Donna Haraway, y la verdad es que yo de lo poco que sé es que se le puede criticar desde los estudios decoloniales, y no he querido verlos, o sea, no me he querido adentrar porque yo digo, no, o sea, es que apenas, bueno, mi trabajo de tesis está, pues está orientado a estas epistemologías y a Anna Haraway, y como para ya no cambiar mi tema, porque seguramente eso me va a hacer como cambios significativos. Sin embargo, sí está como dentro de mis planes adentrarme a ellos, y no sé, digo, por tus preguntas yo podría inferir, o bueno, tal vez sospecho que a ti sí te gusta como tal vez lo de colonial o lo latinoamericano, y no sé si tú encuentres como alguna crítica o algo así, o tal vez estoy presuponiendo mal, ¿no? Pero pues sí, por el momento no podría como emitir como alguna crítica. Y, ¿cuál era la otra pregunta? Creo que cómo podemos
incorporar los conocimientos situados a la elaboración de políticas públicas, ¿no? De ciencia y tecnología. Pues yo ahí diría que, bueno, se me ocurre, ¿no? Porque pues nunca he trabajado como dentro de las políticas públicas y así, pero, por ejemplo, a lo mejor, digo, se me ocurre que las políticas públicas tendrían que estar situadas, porque, bueno, ahorita se me viene así como a la mente un caso. Mi inferencia es correcta. Bueno, ahorita se me ocurre un caso, ¿no? Que era de que a ciertas mujeres de un municipio de aquí, de Querétaro, el gobierno, como para quererlas ayudar, les puso una estufa, o sea, porque ellas utilizaban una estufa así de lumbre, ¿no? O sea, o hacían una lumbre y ahí cocinaban. Y entonces el gobierno, como en aras de mejorar, ¿no? Y así, les daban una estufa, ¿no? Pero la estufa para ellas, o sea, para su modo de vida, y así, pues la neta la tenían ahí arrumbada, porque, o sea, interfería como con su cultura, o sea, porque para su cultura era como para sus dinámicas sociales, pues era más significativo tener el fogón, porque entonces significa que las mujeres están ahí reunidas, porque tiene como otros significados, ¿no? O también se me ocurre a estas personas que luego los gobiernos, en lugar de dejarle pues sus casas como las tienen, como hacen unos cuartos así de cemento, ¿no? Y eso en lugar de significarles algo beneficioso en sus vidas, pues les significa como pues algo malo, como digo, hasta es violento, ¿no? Para como sus dinámicas. Y en ese sentido, pues se me ocurre que en las políticas públicas no deberíamos de presuponer que hay una sola forma de hacer políticas públicas para las mujeres referente a las tecnologías, así, ¿no? Porque a lo mejor, porque también está como este concepto de progreso, ¿no? Y también criticar ese mismo concepto de progreso, o como de qué entendemos también por tecnología, o para qué queremos hacer eso, ¿no? O sea, como preguntarnos más allá de, o sea, ¿qué tal si solamente como que a lo mejor sí es una intención muy buena las políticas públicas, pero a lo mejor de fondo tiene una idea de progreso, ¿no? Y al final termina siendo violento para las personas a las que se involucren en esas políticas públicas, ¿no? No sé, se me ocurre eso por el momento. Y bueno, entonces si mi inferencia fue correcta, ¿tú tienes alguna crítica a Donna Haraway? Ya estoy así lista para, si la tienes, dila. O si no, pues no importa. Más que una crítica, lo sigo pensando, Lara, o sea, porque creo que es muy importante esta incorporación de categorías como la de colonialidad y raza, justo porque nuestras prácticas científicas no empatan con las prácticas científicas que se llevan a cabo en un centro, a diferencia de una periferia, que es en la que nosotros estamos. Entonces, una compañera ya mencionó a Mignolo, creo que estaría bueno verlo desde la geopolítica del conocimiento, pero soy un poco temerosa porque bueno, los esquemas se rompen y esos golpes duelen a veces, ¿no? Pero no, al igual que tú, estaré revisando eso y si encuentro algo más, con gusto lo comparto. Muchas gracias. Voy a anotar sus referencias. Ay, bueno, ¿hay alguna otra pregunta? No, creo. Bueno, Julieta preguntó que si podrías compartir tus diapositivas para revisar algunas citas.
Ay, ¿cómo, perdón? Que si podrías compartir tus diapositivas. Mis diapositivas. Sí, si te parece, Ay, es que... si te parece, Lara, podemos crear un link en Dropbox o en nuestro Drive de la Red Mexicana. Ya de ahí mandamos las diapositivas en nuestro próximo newsletter y así les llega a todas. Ujú. Sí, 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 me parece bien. Y pues no sé si haya alguna otra pregunta. Ay, a mí me gustaría añadir algo de lo que dijiste aquí al último, en este ejemplo de los que le dieron una estufa, les dieron una estufa a estas mujeres. Bueno, es que pienso que igual, o sea, si queremos quitarle la carga patriarcal a la epistemología y a la ciencia, es bien necesario también como, bueno, no solamente traer la conciencia feminista, sino pues también del contexto, ¿no? Y lo pienso, por ejemplo, en que las copas menstruales en este momento son como la propuesta de moda de la ciencia, pero de verdad han sido muy ciegas ante las circunstancias de las mujeres, y hablo más en países como del tercer mundo, ¿no? Que donde muchas zonas no tienen, por ejemplo, si no tienen ni siquiera agua potable o agua con qué, o sea, ¿cómo esperan que desinfecten sus copas, ¿no? O si la virginidad, por ejemplo, sigue siendo como un súper tabú y no tienen un autoconocimiento sobre sus cuerpos, ni siquiera se atreven como a autoconocerse o tocarse, ¿cómo esperan que se introduzcan una copa? O sea, sí creo, bueno, me gustó mucho eso que añadiste de lo de la estufa, porque muchas veces nosotros al estar pues aislados, al estar pues no sé, en la centralización de las ciudades, pues dejamos o no tomamos en cuenta que para otras personas tiene una significación muy diferente, en este caso como lo que tú decías, la comida o el modo de hacer comida, y en el caso de la copa, o sea, no podemos, más allá del sentido físico, en el sentido simbólico, no para todas las mujeres es igual de fácil hacer uso de ella, ¿no? Entonces, no sé, igual creo que desde la ciencia, más allá de solo tener esta propuesta de, pues justo como de progreso, entre comillas, pues también es necesario tener muy en cuenta los contextos. Sí, 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 gracias por tu comentario. Y sí, o sea, y bueno, y ahorita mientras estabas diciendo eso, pues, o sea, volví a recordar, ¿no? Como que, que Donna Haraway también dice que esta propuesta, pues no debe ser la única, ¿no? Que debe de haber más propuestas, porque si se pusiera como la adecuada, se convertiría como en la totalitaria, ¿no? Entonces, pero, ajá, ahorita, o sea, como que dije, ay, o sea, entonces, ¿qué hacemos? Otra vez me volvió, ¿no? Pero seguramente es como esta carga, pues, occidental, ¿no? Y entonces, igual yo creo que, por ejemplo, esto de la copa menstrual y de la estufa y de las políticas públicas, pues a lo mejor y no, pues no, a lo mejor y no solamente hay una manera de tratarlo, ¿no? ¿No? Y ahorita no sé, se me ocurre como que a lo mejor tendría que ya no quiero usar tanto como categorías de Haraway, pero sí, o sea, como más bien tal vez cambiar las dinámicas sociales y en donde no haya como, o sea, como cuestionar de dónde vienen como estos imperativos de ahora la copa menstrual es lo chido, ¿no? Ahora dar estufas es lo adecuado, ¿no? Ahora esto es lo adecuado. Entonces, como tal vez, no sé, se me ocurre, como, digo muchas ideas en la mente, espera, como sí, como que haya como comunidades o como redes de individuos, o sea, que decidan qué hacer, porque a lo mejor y si solamente un solo grupo puede decidir, pues volvemos a las totalizaciones y así, ¿no? Eso fue lo que se me ocurrió con el comentario. Y bueno, Bianca tiene una pregunta también. Dice que ¿es entonces una epistemología pluralista?
No sé si pluralista tenga como algún significado así como de que sea como, pues sí, un concepto como muy delimitado, pero bueno, con lo que sé, podría decir que la epistemología de Donna Haraway, pues, pues sería o sea, se podría describir como posicionamiento parcial, sí, de un posicionamiento parcial, eh, y que no se pretende como único, ¿no? Porque es que no sé, o sea, no sé si decirlo pluralista, porque si dijéramos pluralista me da la impresión de que tendríamos que, o sea, que se tendría que delimitar como qué otras epistemologías estarían acompañando a esta epistemología de Donna Haraway, y que sean entre todas una pluralidad, pero más bien esta es como una propuesta que no se pretende única y que es como de, pero ya me voy, ¿no? O sea, eh, a ver a quién se le ocurre otra cosa, ¿no? Entonces, tal vez pluralista no sería bueno, de acuerdo a lo que estoy pensando, tal vez no sería tan adecuado decirlo pluralista, pero pues yo lo describiría como una epistemología situada del posicionamiento parcial, no totalitaria y no absoluta. Bueno, Vianney también tiene una pregunta. Sí, mira, es que a mí me interesa mucho una filósofa que se llama Miriam Solomon y tiene un libro del 2001, Empirismo Social, en el que critica principalmente el trabajo de Helen Longino, pero en general ataca a las epistemologías feministas porque ella señala que no satisfacen los requerimientos de un naturalismo metodológico. O sea, no sé si, a ver, esas epistemologías feministas suenan bien, pero están partiendo de valores políticos o de posicionamientos que no tienen que ver con estudios naturalizados de las capacidades reales de los agentes. O sea, puede ser que al final estos requerimientos en epistemología feminista no puedan ser satisfechos por agentes cognitivos de carne y hueso. Nos dice, por un lado es eso, pero tampoco hay un respaldo naturalizado, un respaldo en un análisis de la historia de la ciencia. Porque si checamos cómo de hecho ha funcionado la ciencia, con todo y sus sesgos machistas y de género en general, y su androcentrismo, ha sido buena ciencia. Y entonces a partir de ahí ella les cuestiona a las feministas, ¿no? A ver qué estudios hay que respalden de que de hecho las comunidades en las que predominan valores feministas y que hacen ciencia están haciendo mejor ciencia que la que ya se ha hecho. Si tienes un respaldo empírico de este tipo, entonces sí podemos comenzar a discutir sobre la pertinencia de una epistemología feminista. A mí se me hace muy simplista esta crítica que ella hace. Y bueno, tengo algunas ideas al respecto, pero te quería preguntar, tú que estás más embebida en este y que conoces más los trabajos de las feministas, ¿es relevante este requerimiento naturalista? O sea, yo me imagino que hay dos maneras de responder a la crítica. Una, decir, en estos 20 años sí hemos hecho investigación empírica sobre cómo funcionan las comunidades científicas en las que se está implementando de alguna manera nuestra propuesta normativa. Y resulta que sí hacen buena ciencia. Y la otra opción es decir, pues, ¿para qué me planteas este requerimiento naturalista si sigue siendo un sesgo androcentrista o algo así? O sea, como descartar, ¿no?, esta crítica de Solomon y decir, esto quizá aplica a la epistemología tradicional, pero las epistemologías feministas tratan de otra cosa. Te equivocaste de ámbito para señalar. Bueno, ¿cómo se llama la autora? Es Miriam Solomon.
Es un libro de 2001. Dedica, de hecho, ya la parte final de su libro. Ah, ok. Se llama Empirismo Social. Ok. Bueno, ahí lo que me resulta es como, pues, bueno, no sé si sepas ya que leíste el libro, o sea, ¿a qué se refiere como con buena ciencia? Claro. Justo es la parte débil de su argumento, porque ella adopta una forma de realismo complaciente que nos dice que o sea, nuestra ciencia presente es como el mejor estado de la ciencia que podríamos tener. Desde ese punto de partida ya tiene, pues yo lo veo muy débil, ¿no? Es como una visión muy optimista de que a comparación y también un tanto teleológica de la ciencia, o sea, lo que se ha hecho hasta ahora ha contribuido como de manera lineal a lograr este mejor estado de la ciencia. Ajá. Pero pues para Sí, ella, ¿no? bueno, sí, te dejo. Ajá, bueno, y también esto de que, ay, creo que es, no sé, si se escucha bien que quería, o sea, que buscaba como ciertas comprobaciones empíricas acerca de si las epistemologías, de si era cierto, o sea, como para legitimar o comprobar que lo que decían las epistemologías feministas era cierto, ¿no? Algo así, o sea, ¿sí era Exacto. así? Más bien para ver si es factible. O sea, si no son nada más Pues es como... que, Ajá. ajá. Pues es que eso se me haría como analizar científicamente estas propuestas como para ver si sí se pueden aplicar, pero o sea, si las críticas de las epistemologías feministas es a la misma ciencia, o sea, no, entonces no se les pueden aplicar como las mismas reglas como para comprobarse a sí mismas, ¿no? No Sí, sé, o sea, como que eso se me ocurrió, ¿no? O sea, sí, a mí también me parece que quizá vaya por ahí, pero me da curiosidad, o sea, no me he dado tiempo de leer tanto los trabajos de Harding, pero sé que, por ejemplo, Alison Wiley, que también es partidaria de las epistemologías del punto de vista, le señala esto a Solomon. O sea, le dice, sí, estás aplicando criterios, o sea, si tú quieres hacer de la filosofía un proyecto de continuación de la ciencia, pues considera que estas filosofías feministas están criticando a esta ciencia que ya existe. Ajá. Pero sí, yo creo que queda igual la interrogante abierta, ¿no? Para seguir explorando. sí, pero tu pregunta era, ¿por qué creía pertinente las epistemologías feministas? No tanto eso, si hay alguna respuesta de Harding o de Longino o de em, alguna epistemóloga feminista sobre ese requerimiento de naturalización. O sea, toda la epistemología que se tenga que hacer después de Quine tiene que ser a fuerzas naturalizada. Y, si es así, la epistemología feminista es naturalizada. Mira, no sé la respuesta, pero donde creo que sí está, ahorita me estoy acordando así como de los contenidos, es en el texto de Ciencia y Feminismo de Sandra Harding. Pues lo Sí, voy a en ese checar. sí, Sí, seguramente sí está, lo voy a checar porque igual me ayuda a mí con mi porque tesis. habla de Quine y así. Ujú. Sí, ese texto sí se trae. Uh-huh. Pero quién sabe, no, pero sí, seguramente está ahí, porque ahorita que me estoy acordando de los contenidos, sí. Y pues muchas gracias por toda esta intervención. No conocía a la autora, la voy a leer, nomás para enojarme. No es cierto. Ay, ¿alguien más hizo una Bueno, pregunta? María de Los Ángeles tiene una pregunta también.
Hola, es un par de comentarios, pero ahorita que Vianney preguntó, pues claro que tú no tienes por qué responderle eso, pero pues obvio que todo que sí, no, no es cierto, es una broma. Pero no, los dos comentarios serios que quiero hacer, uno es que me parece que no debemos, en general, tener miedo a utilizar las viejas categorías con las que hemos hablado acerca del quehacer científico. Y entonces yo creo que no tienes que tener, o sea, no le tengas miedo a decir que sí, que hay un sentido, que es un sentido muy específico en el que la teoría de Haraway es una teoría pluralista. El pluralismo de Haraway es peculiar porque en efecto es localista y no todos los pluralismos son localistas, hay distintas formas del pluralismo. Por ejemplo, un pluralismo no necesariamente es pluralista metodológica, pero sí es pluralista localista en el sentido que ella lo que dice es, en cierto sentido, los criterios de evaluación y los criterios que van a permitirnos saber cuándo algo va a ser considerado como conocimiento son criterios que se establecen localmente. Y la localización, la localidad tiene que ver con una posicionalidad social. Y en ese sentido, esa posicionalidad es algo que no se determina a priori. Y en ese sentido, este tipo de feminismos epistemológicos o epistemologías feministas o como les queramos llamar, en ese sentido, ¿qué iba a decir? Se me fue. Apelan mucho a la contingencia y tienen un carácter razonablemente naturalista solamente de esta manera, en el sentido que desde su perspectiva todos los criterios son siempre revisables y que la epistemología nunca se hace a priori, ¿no? Ni Haraway ni todas las otras a las que sí criticaste pensarían que es posible empezar a hacer epistemología desde el escritorio. Fíjate cómo, y por eso alguien mencionaba en el chat que esto tenía mucho que ver con la injusticia epistémica, y es cierto, hay por lo menos algo compartido entre las mujeres que hacen epistemología y es la inquietud de tratar de teorizar a partir de las experiencias propias. Y cuando uno lee a Haraway, lo que te das cuenta es que ella parte de ahí, de su propia experiencia, por eso a veces también es tan difícil de leer, en efecto, porque por lo menos mi opinión, y ahí Sandra ponía referencias que creo que son buenas, pero en mi opinión, las experiencias de Haraway no me parecen cercanas a mis experiencias de vida, por lo pronto, ¿no? O sea, y es peculiar porque ella habla del significant others, una gran cantidad de cosas que por lo menos a mí me son ajenas, no es que a todas no sean ajenas, ¿no? Pero a mí en particular sí, me gusta muchísimo lo que dice, me parece que es alguien que está todo el tiempo haciendo sugerencias súper interesantes, ¿no? Pero habla desde su lugar, desde su posición, ¿no? Entonces, es solo una sugerencia que creo que, porque temías contestar que si era pluralista, porque el término podía estar cargado, todos los términos, todos están siempre cargados, úsalos y simplemente acota, o sea, bueno, sí, pero mira, vamos a pensar en qué sentido, ¿no? O sea, no todos los pluralismos son iguales. Esa es una. Y la otra es que hay un tema que a mí me resulta súper interesante y que tú tocaste y que me inquieta mucho, en realidad, porque yo creo que la historia de la filosofía y de la epistemología en particular está marcada por nuestros temores más que por nuestros compromisos teóricos. Y hay temores que se contagian, ¿no? Entonces, por ejemplo, el temor al relativismo es algo que hemos acarreado desde que yo empecé a estudiar filosofía. Así, eres relativista y todo el mundo salta para atrás y les da pánico, ¿no? El relativismo es algo que nadie debe ser relativista. Y uno siempre debería volver y contestar, ok, ¿por qué? ¿No? ¿Cuál es el mal relativo? ¿Por qué es malo el relativismo? ¿Cuál es el daño teórico que hace? ¿En qué sentido debemos tratar de...? Pero preguntarnos. Y un temor que yo creo que está ocurriendo ahora son los esencialismos. Ya dices esencialista y ¡boom! Todo el mundo se hace para atrás. No soy ni relativista ni esencialista. Creo que hay que evitar los esencialismos. Creo que parte de los problemas que tuvieron las políticas de la identidad tiene que ver precisamente con esencializar rasgos. Hay miles de teorías críticas acerca de las distintas formas del esencialismo, pero hay que preguntarnos si en efecto todas las posiciones que descriptivamente distinguen
femineidad o rasgos de lo femenino o rasgos del modo de hacer de las mujeres, si todas esas posiciones que de alguna manera hacen esas distinciones son en efecto esencialistas. Y yo creo que no. Yo creo que hay una cuestión nuevamente, si pensamos que hay, sobre todo si eres pluralista en este sentido de localista, ¿no? De decir, vamos a empezar a pensarnos desde lo local y desde ahí tratar de pensar el resto, ¿no? Entonces vas a ver cómo tiene un carácter descriptivo fundamental esa distinción, ¿no? No podemos negar que la manera como nos han educado históricamente, por lo menos en nuestras sociedades, como las niñas y los niños. Esa es una de las batallas de las feministas, ¿no? Ya dejen de hacer que solo las niñas jueguen con muñecas, que todos podamos jugar con muñecas. ¿Por qué las niñas en fin, y es una batalla muy pequeña, muy cotidiana, pero que es bien importante. Entonces, yo lo que siento es que hay que pensar cuando estás usando estas cosas descriptivamente, pueden ser muy útiles en términos explicativos, ¿no? Y hacer esas distinciones creo que sirve, ¿no? Porque creo que entonces puedes traer a colación una serie de cosas que luego a uno le da miedo justo meter por los miedos históricos, ¿no? Pero que sirven explicativamente. Entonces, pues solo son como 2 sugerencias. Te felicito, tu trabajo, creo que lo que hiciste es muy interesante porque además nos diste un panorama muy amplio, de un debate muy amplio, de una zona de la epistemología que sigue estando bastante oculta, ¿no? Seguimos pensando desde otro lado. Entonces, en ese sentido, pues muchas felicidades y muchas gracias. Gracias por tu comentario. Sí, tienes mucha razón. Sí, hay miedos acarreados. Sí, en definitiva. Y sí, a veces también me da, sí, soy muy así de, no sé si es ese concepto, ¿no? Pero sí, tienes mucha razón, no hay que temer usar como lo tradicional. Y sí, también en estas descripciones que podríamos llamar como estereotipos de género o como cosas esencialistas, pues también hay una descripción muy importante que podemos utilizar, ¿no? Y que pues sí, o sea, tal vez solamente como, pues tomarlas como eso, ¿no? Como producto de, no, bueno, haciendo referencia como a estas descripciones de los modos cognitivos femenino y masculino, pues dice, o sea, al mencionarlos, pues dice mucho como sobre nuestra cultura, ¿no? Y sobre dónde estamos. Entonces sí, es pertinente tenerlos, ¿no? Y no tener así de, eso es un esencialista. Como de usar con pinzas, ¿no? O sea, sí tener cuidado. Ajá. Pero no. Que ahí vi un comentario de Sandra que dice que no, que qué bueno lo de los miedos. A ver, me gustaría ver por qué dice eso. Hola. Voy a poner mi cámara. Bueno, no, me pareció genial lo que dices, Ángeles, de que muchas veces pensamos filosóficamente no a partir de las posibilidades, sino a partir de los miedos. O sea, qué miedo ser relativista, incluso hasta qué miedo ser feminista, ¿no? O sea, qué miedo ser esencialista. Eso me pareció genial, ¿no? Que en muchos sentidos cuando nosotros tratamos de trabajar y ofrecer otros modelos de pensamiento, estamos desarticulando esos temores, ¿no? Y muchas veces nos vemos obligadas a ponernos etiquetas, aunque no las queramos, ¿no? Porque justamente la historia del pensamiento es muy así, ¿no? De etiqueta, y esto sí, y esto no, y esto. Por eso a mí me pareció genial eso que dijiste. Creo que lo he pensado muchas veces, pero nunca lo habría dicho tan claro, pensé ¿no? que estabas en desacuerdo. No, eso, ¿no? Y cómo, lo importante que es desarticular esos temores, sí, ¿no? O sea, sí, eso me parece lo más importante, ¿no? Porque si no, ¿cómo podemos hablar de otras posibilidades de pensamiento, otras posibilidades de conocimiento, si no desarticulamos justamente esos temores? Así es. Pero bueno, eso es todo lo que... Y bueno, felicidades a la ponente y yo coincido con Ángeles en que no hay que tenerle miedo a estas palabras, ¿no? Y también es cierto, Donna Haraway en muchos sentidos tiene estrategias naturalistas, ¿no? Y no necesita ser coiniana para ser naturalista, ¿no? Eso es otra cosa, pero bueno, son como muchas cosas. Felicidades y ya.
Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Bueno, igual ya nos extendimos. A ver, denme un segundo.